8:42 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al presidente de Justicia Vial, Guillermo Abad. Lo invitamos para conocer cada vez que se suceden siniestros, accidentes de tránsito, uno observa, por un lado, lo que siempre Guillermo Abad ha señalado en las estadísticas, la impericia de los conductores, la irresponsabilidad. También parte de ello tiene que ver las políticas que debieran ser de Estado para el tema de un plan integral de movilidad. ¿Cómo ve estos índices de siniestralidad que hemos visto al menos en Quito y en zonas específicas, sea la avenida Simón Bolívar, sea la avenida Mariscal Sucre, o también en el caso de la salida de Quito hacia Papayacta? ¿Cómo reducir estos indicadores? Guillermo, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un enorme gusto poder conversar con usted. Muchas gracias por la entrevista. Lastimosamente, las tasas de siniestralidad vial a nivel nacional siguen en incremento y se han mantenido así con una tendencia del 9% de incremento anual promedio durante 10 años. Es decir, una década seguimos con una tasa de siniestralidad en continuo crecimiento. De igual manera tenemos con la tasa de morbilidad, es decir, de los heridos, que está llegando al 6% de crecimiento anual promedio en esta década, y de igual manera en la tasa de mortalidad en el 5% en tasa de promedio anual en esta década. Quito no es la excepción, el Pichincha es la segunda provincia con mayor alta siniestralidad después de Guayas, y en el caso de Pichincha, de los cerca de 4.000 siniestros de tránsito que se están teniendo en la provincia, el 89.5% de estos siniestros de la provincia se concentran en el Cantón Quito, y dentro del Cantón Quito los lugares de mayor siniestralidad son los que usted acabó justamente de mencionar: la avenida Simón Bolívar, la avenida Mariscal de Sucre, principalmente en las zonas periféricas, en la Osvaldo Guayasamín, son las que mayor siniestralidad están concentrando. De esta siniestralidad vale la pena también indicar que cerca del 36% de los siniestros están involucrados peatones, es decir, los más vulnerables están siendo arrollados continuamente en la ciudad. También hay que indicar, para finalizar quizás con esta estadística que nos pueda servir para el análisis, que como usted también bien lo ha mencionado, de igual manera el 36% de los siniestros están relacionados con el no estar atento a las condiciones del tránsito en la vía. Es decir, estamos distraídos, sea con el celular, sea con un GPS, sea con una tablet o con cualquier otro distractor. El conductor está distraído en la vía, al igual que el peatón, el ciclista o el pasajero, que también son actores que pueden estar generando un siniestro vial. Y el 26% de las personas están causando siniestros de tránsito por no respetar las normas. Esto, dicho de otra manera, es imprudencia, que no es otra cosa que no medir el riesgo, o la impericia, que no es otra cosa que no saber conducir. Eso como datos generales, don Miguel. Guillermo, ¿qué está fallando para ir a las causas y no solo los defectos, que son estos graves accidentes de tránsito, estos indicadores de siniestralidad? ¿Cuáles son las causas y cuáles debieran ser los correctivos? Parte de lo que hemos hablado con usted durante años es la educación vial. Pese a que en la ley se puso en el 2008, no hay una carrera sostenida para todos los conductores sobre la educación vial. Y por eso vemos a diario cómo se rebasa por la derecha, se usa mal los carriles, es decir, esta violación de las normas de manera permanente. Causas y correctivos, por favor. Efectivamente, y como usted lo menciona, y hay que ir hacia la estadística para poder entender lo que usted acaba de mencionar. Reitero, el 96% de los siniestros de tránsito están íntimamente ligados al factor humano, es decir, es la persona como conductor, como pasajero, como peatón, como ciclista, quien está generando los siniestros de tránsito.
Si analizamos este factor humano, el 92% de los siniestros causados por el factor humano está en manos de los conductores, entre profesionales y no profesionales. Entonces, ahí ya tenemos claramente establecido dónde está el problema dentro del factor humano y obviamente también en la educación vial de todos los actores viales. Como usted bien lo ha dicho, la ley determinó en el año 2008 que la educación vial es una asignatura obligatoria dentro del pensum de estudios en instrucción primaria y secundaria, cosa que no se ha dado hasta la actualidad. Y eso es una deuda enorme que tiene el Estado con la sociedad. Más aún, mire usted que en cada reforma a la ley se ratifica lo dispuesto en el 2008 y en cada reforma se vuelve a incumplir. En esta última reforma, que es la del año 2021, del 2021, 10 de agosto del 2021, se ratifica esta disposición e inclusive establece que el Ministerio de Educación, como el Ministerio de Transporte, deberán ya crear la malla curricular e implementarlo en el siguiente año lectivo. Eso fue en el 2021. Tampoco se ha cumplido. Inclusive acá hay una inobservancia aún mayor que realmente es preocupante y por eso justamente Justicia Vial y otras organizaciones hemos conformado un observatorio de movilidad segura a nivel nacional para determinar por qué se empieza nuevamente a incumplir la norma jurídica y en este caso el reglamento de aplicación a la ley. Este reglamento debió haber salido hace 1 año y medio atrás, cosa que no se ha cumplido, y por ende la reforma a la ley que empezó en el año 2017, nos tomó cerca de 5 años poder sacarla, resulta ser que no puede ser aplicada porque ya vamos a los 2 años de incumplimiento del reglamento. Y dentro de esta reforma se establecen mejores condiciones para la capacitación, mejores condiciones para educación vial, mejores condiciones para la seguridad vial, para la movilidad sostenible, cómo pacificar las ciudades, cómo hacerlas más eficientes, pero no se puede aplicar estas disposiciones legales por falta de un reglamento. Y aquí vale la pena indicar que esta ley dispone los 3 pilares fundamentales sobre los cuales los gobiernos nacionales y los gobiernos locales deben implementar sus políticas públicas. Nos hablas, el primer pilar, y para generar esta política pública, es que el Estado debe entender la vulnerabilidad del cuerpo humano ante un siniestro vial. Debe entender las externalidades que generan los medios de transporte, sean públicos o privados, como por ejemplo la congestión, la contaminación, la siniestralidad vial. Y finalmente, analizar la productividad de estos medios de transporte. Es decir, con estos 3 pilares, las autoridades, tanto locales como nacionales, tienen la herramienta para generar la política pública. La política pública no se puede salir de estos preceptos dados por la ley. En ese sentido, el tema de la educación vial, que hay que remarcar e insistir, ¿cuánto se está desarrollando, aun cuando en el pensum de estudios 100% no ha sido desarrollado? Bueno, en realidad no se ha desarrollado casi nada. Y esto se ve reflejado en la alta siniestralidad, porque cuando una persona está debidamente educada, debidamente capacitada, tiene el conocimiento de lo que implica infringir las normas de tránsito, genera una conciencia individual. Y esa conciencia y la sumatoria de conciencias individuales nos da la conciencia colectiva y la responsabilidad que tenemos ante la sociedad. Y ahí es cuando mejora la ciudad, el país, en temas de seguridad vial y se reducen sustancialmente los siniestros viales. Esto ya ha sido demostrado a nivel mundial. Países que tienen tasas de siniestralidad muy bajas, como es el caso de los países escandinavos, empezaron a trabajar en temas de seguridad vial 60 años atrás, en temas de movilidad sostenible 50 años atrás. Y los chicos, los niños que están en preescolar ya reciben educación vial desde el preescolar. Por eso es que desde niños saben que las implicaciones de cruzarse un semáforo en rojo si eres conductor, saben los derechos que tiene el peatón y también sabe sus obligaciones. Es decir, tienen una conciencia vial, que es lo que nos está faltando en el país. En Ecuador, además, se ve reflejado en la falta de capacitación, formación y tecnificación de los conductores entre profesionales y no profesionales, que es algo que nosotros hemos insistido muchísimo, porque si de ese 92% de siniestros
dados por el factor humano son generados por conductores entre profesionales y no profesionales, evidentemente la capacitación es precaria. No puede ser posible que dentro de esa siniestralidad, gran parte de estos siniestros sean por impericia, que no es otra cosa que no saber conducir. Es una contradicción, más aún si es un conductor profesional. También es la temeridad, quiere decir que hemos medido, que sabemos que hay un riesgo y lo asumimos, versus la imprudencia, que es conocer el riesgo pero no medirlo. Entonces, todo esto es por falta de conocimiento. Inclusive, mire que la diferencia entre capacitación, formación y tecnificación deriva entre el simple hecho de saber conducir versus el saber manejar. Y yo me atrevería a decir que más del 90% en el país solo saben manejar, sea su motocicleta, sea su vehículo, sea su scooter, pero no saben conducir los mismos. Y la diferencia está en el que el uno simplemente se opera una máquina versus que en conducir implica tener el pleno conocimiento de las fuerzas físicas que se dan en el desplazamiento de esa máquina. Entonces, esa es la diferencia crucial y más importante que debemos entender para poder ser realmente un verdadero conductor. ¿Y cuál es la diferencia, aun cuando lo entendemos, pero para hacer escarnio entre saber manejar y conducir? Porque cualquiera puede manejar, pero no todos saben conducir adecuadamente, con conocimiento incluso de las normas. Mire, voy a poner ciertos ejemplos. Cuando un vehículo se desplaza, existen fuerzas físicas que intervienen en el desplazamiento de ese vehículo, tal cual como en un avión. Hay una fuerza física de aerodinámica, hay resistencia al viento, todas estas son fuerzas físicas. Acá, de igual manera, es un vehículo que tiene un peso. Consecuentemente, ese peso va a incidir sobre el desplazamiento de este vehículo. Voy a poner el ejemplo que pasó en Guayabamba. Si ese vehículo está sobrecargado, va a necesitar necesariamente mayor distancia de frenado por el peso que está llevando. Va a generar un mayor peso de colisión. ¿Qué es el peso de colisión? La fuerza con la que se impacta un objeto a tal o cual velocidad. Solo para tener una idea, a 50 kilómetros por hora, una persona que pesa 75 toneladas, por el llamado peso de colisión, estaría pesando 3 toneladas, es decir, 40 veces su propio peso. Entonces, imaginémonos un camión de 18 toneladas a 50 kilómetros por hora, la cantidad de peso de colisión que puede generar. Por eso fue arrastrando alrededor de 20, 25 vehículos. Entonces, esas fuerzas físicas son las que debe conocer un conductor. Cuando entra a una curva, ¿cuáles son las fuerzas físicas que intervienen? La de tracción, la centrífuga, la centrípeta, y todas estas están accionándose conjuntamente, y depende de cómo el conductor conoce esas fuerzas para poder controlar el vehículo. En el mismo ejemplo del camión que se estrelló en Guayabamba, existen dos maneras para perder los frenos, o las dos más conocidas. Una que es la cristalización de las pastillas del freno, que no es otra cosa que la resina que pega la parte porosa de la pastilla con el metal se diluye por el sobreesfuerzo que tiene el freno, y ese sobreesfuerzo está dado también por el peso. Entonces, un conductor que está al frente de un camión debe saber qué peso lleva, qué capacidad tiene el camión para aguantar ese peso, en qué pendientes puede aguantarlo y cuál es el peso máximo que puede tener ese vehículo. Y ante eso, pues saber utilizar el freno. Si es que vemos que el freno empieza a sobreesforzarse, va a terminar cristalizándose, y eso es un proceso que toma un tiempo, no es de un momento al otro. Entonces ahí vamos notando, cuando ya se hace una auditoría del siniestro vial, cuáles han sido las fallas de las inobservancias o los desconocimientos que se han tenido como conductor, como operadora o como empresa logística que contrató a este vehículo. Guillermo, además de la educación vial, que es fundamental, la impericia de los conductores, ¿cuánto juega también en el tema de movilidad el reordenamiento urbano de la edificación pública, tanto del gobierno central cuanto del municipio metropolitano de Quito?
Es fundamental porque esto va a evitar el buen uso del suelo, va a evitar los desplazamientos innecesarios, y vale la pena indicar que en esta reforma a la ley justamente ya se establece la relación entre lo que es la movilidad de las personas versus el uso del suelo. Están íntimamente ligados. Yo voy a poner un ejemplo. Si es que tenemos personas que viven en el sur, pero sus colegios están en el norte, el traslado es casi que un absurdo, porque no está zonificada la ciudad. Se entendería justamente para hacer un buen uso del suelo que los centros financieros, los centros industriales, los centros educativos, los centros comerciales estén concentrados en un mismo lugar para evitar el desplazamiento, ¿no? Entonces, esta distribución del uso del suelo y la optimización del uso del suelo está íntimamente ligado con la movilidad de las personas. Para esto, y vale la pena poner ejemplos, en países que ya han entendido esta relación entre movilidad y uso del suelo, tienen ya sectorizadas las ciudades. Entonces los chicos ya no tienen que desplazarse cruzándose toda la ciudad, simplemente van al colegio más cercano. ¿Por qué? Porque también la educación es igual en el colegio del norte que en el del sur como en el del centro. Eso también implica tener un trabajo mucho más sostenido en temas y mucho mejor planificado en temas de educación. De igual manera, en el tema comercial, industrial, también hay que saber zonificar y también hay que saber segmentar los horarios. Uno de los grandes problemas que tiene la ciudad y el país es que todos los sectores entran a trabajar a la misma hora, consecuentemente se generan horas pico y mal uso del espacio del público y mal uso del suelo, porque todo está concentrado en un solo desplazamiento. Todas estas problemas que tiene la ciudad de planificación, en la reforma a la ley se empiezan a tratar, se empiezan a dar soluciones, se empiezan a dar estrategias, se empiezan a dar caminos legales que permitan al planificador ir generando una mejor política pública en relación a la movilidad y al uso del suelo. Y si en la ley está el tema de la educación vial, ¿de quién depende su implementación? Hemos hablado tantos años, desde el 2008, y resulta difícil viabilizarlo. Mire, la razón por la que se está formando este observatorio de movilidad y este grupo de ONGs que estamos detrás de una cultura vial adecuada en el país y de una movilidad segura, hemos podido detectar que uno de los grandes problemas que tienen las reformas a la ley es que sus reglamentos están en discordancia, no tienen coherencia con el espíritu de la ley, y ahí se diluye el espíritu de la misma. Por eso es que ahora estamos pendientes de saber cómo va a salir este reglamento que repito, tiene ya un año, 6 meses de incumplimiento, y que es algo que ya se debería empezar a observar inclusive desde el ámbito del control de Contraloría, porque no puede ser posible que estas reformas que tienden a mejorar la educación vial, la seguridad vial, la movilidad sostenible, la planificación de las ciudades, sigan atoradas, por decirlo menos, por no tener un reglamento que debió haber sido emitido 180 días después de haber sido promulgada y sancionada la ley. Entonces, ¿por qué no se dan? Porque existen presiones, entendería yo, de ciertos sectores que no les interesa que existan, por ejemplo, controles telemáticos Eso sería la clase del volante. Puede ser que puedan tener ciertas objeciones o que no entiendan no entiendan que el control es fundamental dentro de la seguridad vial. No nos olvidemos que la seguridad vial es el producto resultado de la sumatoria de 2 factores, la organización del transporte más un control y gestión del transporte y el tránsito. Y esto, la Organización Mundial de la Salud determina que tiene que hacerse ya por medios tecnológicos, y en la reforma del 2021 ya se establecen estos medios tecnológicos para mejorar la calidad del transporte público y mejorar la gestión del mismo a través de estos controles. Claro, por cierto, entonces, el reglamento que usted invoca no puede irse por sobre la ley. Al contrario, en la jerarquía de las normas, lo que hace un reglamento es desarrollar la ley, lo que está en la ley, y no distorsionarla.
Por supuesto, inclusive para entenderlo de manera más simple, la ley nos dice el qué hacer y el reglamento el cómo hacerlo. Y ese cómo hacerlo tiene que estar en plena coherencia con lo que la ley determina. Entonces, uno de los puntos importantes también de la ley, basado en el parámetro y en el de mejorar o de suprimir o de mitigar las externalidades causadas por los medios del transporte, establece ya modelos de gestión para el transporte público, modelos de gestión para el transporte interprovincial, y establece modelos de estructuración tarifaria y parámetros de calidad de servicio con los indicadores que midan estos parámetros, lo que en algún momento se intentó establecer en la ciudad de Quito, pero controlados a través por medios tecnológicos, electrónicos, magnéticos, digitales, fotográficos, de video, que lleguen a un software y que sea este software el que califique la gestión de estos buses, y así también eliminamos esa subjetividad que tiene un agente de tránsito, un policía de tránsito o un supervisor de transporte o tránsito cuando está vigilando tal o cual servicio de transporte. Aquí ya pasa a ser la tecnología la que califica, se evita la subjetividad, se evita la discrecionalidad y evitamos prácticamente también o reducimos o minimizamos la corrupción. Bien, muchas gracias al presidente de Justicia Vial, Guillermo Abad, siempre preocupado de estos temas de la movilidad. Seguiremos hablando de esto, Guillermo, porque hay que hacer conciencia sobre la importancia, por un lado, de la educación vial y la buena conducción en la transportación. Guillermo, muy amable. Muchísimas gracias a usted, Miguel, siempre a las órdenes. Muy amable, muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Siente la emoción de estrenar un carro nuevo. Llévate ya tu Chery Tiggo 2 Pro, el SUV más vendido con diseño deportivo, potente motor, pantalla de 9 pulgadas con Apple CarPlay y espacio